Señor les bendiga. Espero que tengan un hermoso día el día de hoy. Y yo creo que sí, sin duda alguna. ¿Sabes por qué? Porque hemos tomado lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Hemos decidido amanecer esta mañana pensando en lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero lo más importante es iniciar esto con una oración hacia Él. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, ante tu presencia. Sabiendo que tú eres nuestro Padre, Señor, y sabiendo que en ti depositamos toda esperanza, Señor de nosotros hacia ti, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros en esta mañana, que tu amor, tu misericordia, Señor, nos cubra, Padre, pero también, Señor, que nos haga entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres dar a entender acerca de este mensaje que va a ser compartido, Padre. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando ahorita este mensaje, papá. Bendícelos, cuídalos, Señor. Ponlos, Señor, en el hueco de tu mano, papá, para que podamos ser cubiertos, Señor, por ti, papá. Ante tu presencia, Señor, nos unimos, Señor, y solamente declaramos esta palabra. Abba, Padre, Señor, estamos delante de ti, Señor, y te amamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, hermanos, en los Salmos. Tú sabes que los Salmos vienen a ser una forma de poema, de alabanza, de oración, ¿verdad? Ante la adversidad, pero en el cual nosotros conseguimos toda la confianza de parte del Señor hacia su pueblo. Así es de que vamos a tener nuestra lectura en el Salmo 1, del versículo 1 al 6. Dice, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Queremos darle la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos hoy, de estar aquí escuchando su palabra, pidiéndole a Dios dirección para que nuestra vida y nuestra alma sea prosperada. Pero vamos a empezar con el servicio para que Dios nos pueda edificar. Hace un momento leímos ya en el Salmo número 1, de los versos 1 al 6, precisamente que Dios habla del justo y los pecadores. Pero quiero hacer un preámbulo. Los salmos fueron, vamos a decir, escritos en diferentes épocas, en diferentes tiempos. No necesariamente el versículo que acabamos de leer quiere decir que fue el primero que fue escrito. La realidad es que no fue de esa manera. De hecho, se habla que el Salmo 90 es el más antiguo, ese lo escribió Moisés, porque los salmos fueron escritos por Moisés, por David, por los levitas que en ese momento estaban el mismo. Entonces realmente fueron muchos los creadores de ello. Pero ¿cuál era el propósito de los salmos? Los salmos era la alabanza a Dios, era darle la honra y la gloria a Dios, era exaltar su santo nombre y era pedirle a Dios dirección precisamente en todo momento. Sí, son cánticos, son poemas para adorar a Dios. El pueblo hebreo hablaba con Dios a través de estos cánticos. De hecho, la música original pues, no se conoce muy bien porque realmente han pasado tantos siglos y tantos miles de años que obviamente es muy difícil. Pero yo recuerdo que ahorita la mayoría, hay muchos cánticos que están tomados 100% de los salmos, con nueva música que tú la has escuchado y has alabado su santo nombre a través del buen pastor y otros cánticos que vienen en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí habla precisamente de alabanza,
habla de engrandecer el nombre de Dios, de resaltar el carácter de Dios, nos invita a alabarle, a recopilar todo lo que ha sucedido en el entorno. Cuando hay lamentación, hablar de esa lamentación. También hablamos también de esas quejas que la mayoría de nosotros hemos pasado en los momentos de conflictos, pero también nos habla de confianza, de esa petición, de esa seguridad, de esa acción de gracia que tú le das al Señor, donde hablas de relatos de lo que el Señor hizo a través de su pueblo. Sacamos conclusiones, testimonios, confesiones de fe. Hay muchas narrativas de la historia de Israel donde Dios los salvó y los libertó. Hay cantos de fiesta donde alaban a Dios por esa libertad que Dios nos dio. Los cantos de Sión, hay cantos de confianza, sabiduría, de la ley, de la Torá, de la salvación, resurrección, de la desorientación del pueblo, pero después la orientación del pueblo, la liberación, las opciones. Vamos, los salmos hablan de toda esa historia que Dios ha querido manejar y tiene una base muy fundamental: la fe y la exaltación a Jehová por su libertad que le ha dado al pueblo. La clave principal de los salmos es justicia y vida. Originalmente los cánticos, como te decía hace un momento, estaban completamente separados. No había una forma, pero en el tiempo de Esdras, vuelvo a insistir, recuperaron la mayoría de ellos y los pusieron en un orden que el Espíritu de Dios empezó a establecer, y por eso él puso como el primer libro, el 1 y el 2, como la base principal para que todos aquellos pudiéramos hacer la voluntad del Padre. Pero quiero seguirte hablando de los salmos. Los salmos sirven precisamente para marcar lo que Dios instituyó, y obviamente el pueblo de Dios le cantaba. Era vamos a decirlo, es un himnario del pueblo de Dios para alabar el nombre de Jehová y darle honra, la gloria por todo lo que había hecho en los momentos de dificultad, cómo Dios los rescató, cómo Dios hizo grandes maravillas. Y pues verás que ahorita muchos lo tomamos los salmos como un momento de reflexión, a lo mejor no lo cantamos, pero lo leemos, como lo hablaba David, con esa entereza y seguridad de que Dios estaba salvándolo, que lo estaba sacando de ese momento de dificultad y lo estaba llevando a un nuevo lugar. Y así como cada canto, y también lamentaciones donde el pueblo sabía que se había equivocado, que había hecho cosas incorrectas. Para Dios, el hecho de que vinieran en una forma reverente delante de Él, con un corazón completamente humillado y pidiéndole perdón, el Señor recibía ese canto como una ofrenda agradable para Él. Por eso, ¿por qué el Señor instruyó a través del Espíritu Santo y les dijo que pusieran este primer capítulo como el número 1? Y vamos a tratar de desglosarlo brevemente para que para ti y para mí nos quede más que claro. Dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Creo que aquí está muy claro: cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos, obviamente Él está dando por terminado que nosotros jamás haremos lo que dice aquí. Y como no lo vamos a hacer, mi canto de alabanza, mi canto de gratitud llegará limpio a la presencia de Dios. Y si no lo estás haciendo, creo que es el momento de lo que empecemos a reflexionar. Te voy a hablar de mí, porque obviamente es más fácil ponerme como ejemplo. Yo no conocía de Dios. Había oído hablar de Él porque desde pequeño alguien me invitó a una iglesia y estuve yendo, pero en realidad mis oídos y mis ojos estaban totalmente cerrados. Creía que el mundo tenía más cosas interesantes que ofrecerme y me perdí por muchos años, muchos años, hasta que escuché a un varón que me habló con la seguridad
y me permitió retomar el camino. Pero para que yo retomara ese camino, obviamente me costó algo de trabajo porque yo recibía consejos de mucha gente. A veces le preguntaba a mis amigos de mi misma edad qué sucedía, qué tenía que hacer, y en realidad simplemente sabía que ellos me iban a aconsejar conforme a lo que ellos pensaban de lo mismo, donde estaban equivocados igual que yo y teníamos un rumbo equivocado. Entonces, pues nunca iba a poder caminar como Dios quería que caminase. Y obviamente eso es el principio, que cuando tú empiezas a no utilizar la palabra de Dios como el consejo correcto, empiezas a tener consejos equivocados de terceros. Y eso te hace empezarte a burlar de la palabra de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, y tal vez a lo mejor en un momento dado hasta tomar la decisión que no es lo correcto, ¿sí? ¿Y qué sucede con ello? Empiezas a sentarte con pecadores y estás sentado en la silla de esos escarnecedores. A veces cuando hablas de esas tres palabras, hablas de gente que tal vez te imaginas que son de lo peor, que es gente muy vil, pero en ocasiones son la gente común y corriente que estamos en este mundo, que no tenemos una sabiduría de Dios correcta y nos equivocamos constantemente y mal aconsejamos a nuestro prójimo, y obviamente lo hacemos caminar por una senda no correcta, y esa es de injusticia. Por eso el Señor aquí nos habla muy claramente: si yo escucho la voz de Dios, seré bienaventurado y seré más que vencedor, porque Él me lo está diciendo. Y en el 2 nos dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditar de día y de noche. Cuando mucha gente me ha preguntado, ¿y a quién pido consejo? Yo te invito a que tomes la palabra de Dios. Algunos me dicen que no sé leerla. No pasa nada. Tú simplemente preséntate delante de Dios con un corazón limpio, y en este caso humillado delante de Él, y pídele consejo y dile: Señor, quiero que me lleves por el camino que tú tienes trazado para conmigo. Y si me lo vas a dar, por favor, dime cómo hacerlo. Y cuando empezamos a escudriñar su palabra, esa es la delicia que Dios nos está dando aquí, porque estamos bajo la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La prosperidad de nuestra alma. Y no me malentiendas, la prosperidad económica vendrá por añadidura, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios y tomemos lo que el Señor nos ha dado por sí solo, porque Él es el dueño de todo, ¿sí? Entonces, si yo medito de día y de noche en la palabra, estoy recibiendo el consejo correcto. O tal vez el Señor envía a tu casa, o en el camino, o a través de un mensaje como el que hoy estamos transmitiendo, y te está hablando de que restablezcas tu vida y regreses de ese mal camino y camina por el camino correcto de Dios. Te está invitando a que puedas empezar a tener ese deleite para contigo. Pero ¿bajo quién? Bajo la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Aquí en el 3 dice: serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que dará fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero presentarte aquí una propuesta. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo mejor. ¿Y dónde quiere que estemos? A un lado de Él. Que Él es el que nos alimenta, como esas corrientes de agua viva que están delante de nosotros, y Él nos hará dar fruto en el tiempo que Él necesita. Y te aseguro que no caerá una hoja tuya. Quiere decir que te permanecerás siempre plantado en su nombre, y siempre te verás como si estuvieras en tu primer día, o sea, frondoso, hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor te está alimentando. ¿Y qué va a suceder? Te va a prosperar tu alma primero. ¿Y qué es prosperar tu alma? Es recibir precisamente de la voluntad de Él. Y yo te voy a poner un ejemplo aquí, porque vamos a entrar en este tema. Dice el 4 aquí: no así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Y el 5 nos dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Dios protege a la gente que escucha la palabra de Dios y que está bajo el orden que Él ha establecido. Y obviamente si estamos bajo el orden establecido, entonces Dios prosperará nuestra alma y prosperará nuestro mismo. Pero el tamo, por ejemplo, es aquella cascarita que se le cae al trigo, que después de despegarse ya no tiene peso. Simplemente una corriente de aire se lo lleva, y así hay muchos ejemplos que te puedo dar, pero ese es el más simple y el más común, por eso le llaman tamo, que es una basurita que es fácil llevada. Así es el malo ante los ojos de Dios. Entonces, si tú quieres ser prosperado, es la mejor fórmula. Alguna vez alguien me preguntó, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo igual? Yo creo que te ha llegado a tu corazón siempre cuando estás en el momento de sobriedad, en el momento que estás pasando por esa plática personal que tienes con Dios. Yo creo que Dios te lo ha revelado. Voy a poner un ejemplo. Si tú sabes que el ir a un lugar pone en riesgo tu integridad y de los tuyos, ¿por qué vas? Dios te está dando el consejo de que no vayas. O he escuchado mucha gente que lamentablemente cae en el tema, por ejemplo, del alcohol, que de repente cuando ya el nivel de alcohol superó su entendimiento, hacen cosas increíblemente que al día siguiente algunos recordarán, medio recordarán, otros no recordarán absolutamente nada porque pasaron. Y él dice, ¿pero por qué me pasa eso? Bueno, entonces ya la pregunta es, si sabes que eso te hace perder el juicio y no te permite tener control sobre tu cuerpo, ni tu mente, ni tu habla, ¿para qué te alcoholizas? O aquel que se droga, exactamente la misma situación. Entonces, siempre lo que esté bajo un mal consejo, siempre te llevará a perdición y a estar fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice aquí? En el 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Dios quiere encaminarte por ese camino de justicia. Y si tú quieres recibir la palabra de Dios, ella te llevará siempre a prosperidad de tu alma. Y voy a contarte una pequeña historia, espero no ser muy larga lo que te voy a explicar, pero conocí un varón esforzado y valiente que él tuvo una vida difícil, complicada, que en su juventud tuvo que ausentarse de su familia, en la cual después de muchos años no había visto por esas circunstancias que te platiqué. Mas él se encaminó por la obra de Dios. Al paso de los años él pudo establecerse en un negocio propio dedicado a la cuestión de la mecánica. En ese momento pues Dios proveía lo necesario y lo suficiente, pero llegó a su vida un ofrecimiento que pues era muy tentador. Alguien le ofreció un negocio que no estaba fuera de la ley, mas le dejaría grandes regalías a esta persona. Y él, como conocía de la palabra de Dios, él le comentó al otro varón, déjame consultarlo. Y él consultó con Dios. Y él le dijo, no. A pesar de que podía haber él resuelto muchas situaciones económicas, él decidió obedecer a Dios y salirse de ese entorno y decir que no. Pero en esos mismos días él recibió una llamada de una persona que ni él conocía. Y le preguntó, ¿es un hombre este? Y él le dice, sí. ¿Conoce a tal persona? Sí. Entonces él quiere contactarse con usted. ¿Y se imaginas quién sería? Era uno de sus hermanos que tenía años de no verlo.
De hecho, no sabía en qué lugar estaban ni en qué ciudad estaban del país, porque ellos se habían emigrado a otro lugar. Entonces, cuando él recibe esa noticia, en su corazón hubo gozo, e inmediatamente tomó lo que él podía, su familia, y corrió hasta ese lugar para encontrarse con su familia, con sus padres, con sus hermanos, después de muchos años de no saber absolutamente nada de ellos. Yo me imagino que en ese momento el Señor había puesto una prueba en él de su fidelidad. ¿Y qué hizo el Señor? Puso esa prueba, él tomó la decisión de consultarlo a él, Dios le dice no, y después de eso Dios le regresa la gran bendición de reencontrarse con su familia. Qué mejor gozo en tu corazón el saber que lo que anhela tu corazón Dios te lo puede dar. Pero si él hubiera escuchado el consejo de malos, de esos pecadores, de esos escarnecedores, seguramente él se perdería de toda la bendición. Y él tomó la decisión de ser ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que es Jehová, es el Padre de justicia, el cual nos dice que él quiere guiarnos para hacer prosperada nuestra alma, y en especialmente a todo lo que está en tu entorno que tú amas. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ti. Yo creo que el Señor nos ha enseñado a través de este pequeño salmo que el Señor quiere darnos lo mejor. Y cuando estemos preparados en esto, entonces toda la alabanza que tú tienes en tu corazón, toda la alegría que tienes en ti, toda esa fiesta que hay en ti, podrás darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a terminar este tiempo con una oración pidiéndole a Dios dirección. Padre, gracias Señor por esta hermosa palabra que hoy nos has regalado a través de tu escritura, Señor. Gracias por regalarnos estos salmos, Señor, que pusiste en el corazón de algunos para que lo escribiesen, para que nosotros pudiéramos tener hoy esa palabra de aliento y de exaltación para tu nombre, Señor. Queremos recibir de ti todo tu amor, toda tu misericordia, y de nosotros queremos glorificar tu santo nombre a través de nuestra obediencia a ti, pidiendo que tú nos guíes a justicia y a verdad, que esa vida que tú tienes planeada para nosotros sea prosperada en tu nombre. Y queremos que el día de hoy tú bendigas a todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Llena nuestro corazón de esa palabra de aliento y de gozo para estar exaltando tu nombre, Señor. Queremos poner delante de ti a todas aquellas personas que en estos momentos, en sus hogares o en esos hospitales, Señor, están pasando por una situación difícil de esta pandemia, Señor. Queremos ponerlos en tus manos. Queremos que tu voluntad sea hecha sobre de ellos. Pero si ellos han decidido ahora reencontrarse contigo y tener esa comunión contigo de amor, y toda la familia que está alrededor con el mismo espíritu, te pido, Padre, que en tu nombre, Señor, ellos puedan ser sanados y que ellos puedan salir adelante de esa dificultad que hoy están pasando. Sabemos que conociéndote a ti, como nos has enseñado en este salmo, Señor, sabemos que estamos bajo tu palabra, sobre tu mano, Señor, y tú nos guiarás a justicia y a verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por la oportunidad. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.